Buenas tardes, les habla Douglas Jiménez, estudiante del segundo año de Derecho. En esta ocasión voy a exponer unos puntos del módulo 3 de nuestro curso Derecho Laboral. Vamos a empezar con el concepto o qué es lo que es remuneración. Remuneración es la retribución, económica a la que tiene derecho un trabajador por la prestación de su servicio en una relación laboral. El artículo 104 de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras nos dice: se entiende por salario la remuneración, provecho, ventaja, cualquiera fuese su denominación o método de cálculo, ¿sí? Siempre que puede evaluarse en moneda de curso legal, dice el artículo, que corresponde al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio, y entre otros. Comprende las comisiones, las primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como los recargos de los días feriados. Ahora bien, ¿qué es el salario? El salario, pues, como concepto, pues, nos dice, es conocido como la paga, sueldo o remuneración. Es la cantidad de dinero que recibe regularmente el trabajador empleado a cambio de un tiempo en un trabajo determinado. El pago del trabajador, nos dice la teoría, normalmente se fija explícitamente en un contrato laboral, ¿sí? ya sea formal o informal, y está determinado por la cantidad de tiempo invertido en la jornada laboral. Ahora bien, con respecto al salario base para las contribuciones, muy bien, para las contribuciones, la Ley Orgánica de los Trabajadores y los Trabajadores nos dice, establece diferentes clases de salario. Para empezar, hay que explicar primero que hay diferentes clases de salario. Hay un salario mínimo, nos dice la ley, que es el monto más bajo que de un trabajador puede recibir por su jornada laboral. Hay un salario básico, que es el que se establecen, ojo, en los contratos colectivos e individuales de trabajo. Este salario puede ser superior al salario mínimo, ¿sí? Al salario mínimo, y varía según la ocupación. Hay un salario integral que incluye el salario básico más todos los conceptos adicionales establecidos en la ley, como bonos, primas, horas extras, entre otros. El salario integral, nos dice, es utilizado para el cálculo de prestaciones y otros beneficios laborales. Ahora bien, el salario base para las contribuciones en Venezuela, incluyendo el seguro social y otros regímenes parafiscales, se refiere al salario normal del trabajador sin incluir las bonificaciones, comisiones u otros beneficios. Este salario normal es la base sobre el cual se calculan las cotizaciones obligatorias, ¿sí? y otras contribuciones establecidas en la ley. Ahora, con respecto a la propina y el porcentaje de servicio, ¿qué nos dice la ley? En el artículo 108 hace, primero y principal, dicen los conocedores del tema, hace que se incorporaron, en la ley se incorporó el género de trabajadora y de patrona. Ahora, hay dos formas, dice el artículo, hay dos formas de computar la propina a efectos del pago de beneficio de las prestaciones sociales para el trabajador. ¿Sí? La primera es hacer cálculos variables dependiendo del monto que recibió el trabajador en propina en el mes, mientras hay otra que es un poco más fácil, pero a la vez complicada. Se tienen que poner de acuerdo las partes para dar una sola cifra. La segunda, la fórmula, es tasar una propina o un monto fijo que se calcula, pues, que recibe el trabajador. Y eso, ojo, repito, tienen que estar de acuerdo las partes, pero es la forma que más se usa para el cálculo con respecto a lo que tiene que ver con las propinas. Ahora, con respecto a los principios generales del salario, el salario, vamos de nuevo, el salario de trabajo es la remuneración económica que recibe a cambio de su trabajo. Ahora, este salario tiene unos principios, que es el principio de igualdad, que dice: todos los trabajadores que realizan la misma labor deben recibir igual salario. Principio de proporcionalidad: el salario debe ser proporcional a la cantidad y calidad del trabajo realizado.
Ahora, y principio de irrenunciabilidad, el trabajador, ojo, no puede renunciar a su salario ni recibir una remuneración inferior al salario mínimo establecido por la ley. Con respecto a las clases de salario, en la ley está muy claro, entre el artículo 112 y el 122 nos habla, ¿sí? Y ¿qué nos dice? El artículo dice, nos dice lo siguiente: es el artículo que podrá ser por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o por destajo o tarea, por destajo de tarea o por la comisión. ¿Cuáles son los tipos de salario? El salario por unidad de tiempo, nos dice, ¿sí? Se calcula en función del tiempo trabajado, ya sea por hora o periodo. Ahora, el salario por unidad de obra, por pieza o destajo, se paga en función del trabajo realizado, ¿sí? Tomando en cuenta la cantidad de piezas producidas, tareas completadas o obras terminadas. Salario mixto, ¿sí? Es una combinación del salario por unidad de tiempo y salario por unidad de obra. Este salario fija un componente variable, pues. Este tipo de salario puede incluir un pago básico más comisiones y bonificaciones. Un salario normal es el otro tipo de salario que, según la ley, es la remuneración que recibe el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Y tal salario integral, que lo nombramos anteriormente, se define como la remuneración, ¿sí?, que percibe el trabajador, incluyendo todos los conceptos que le integran, como salario normal, bonificaciones, comisiones, entre otras. Sí, con respecto al salario base para el cálculo de beneficios laborales, el artículo 122 nos dice: el salario base para el cálculo de prestaciones le corresponde al trabajador y trabajador por concepto de prestaciones sociales y de indemnizaciones por motivo de terminación de relación de trabajo. Será el último salario devengado calculado de manera íntegra por todos los conceptos salariales recibidos por el trabajador o trabajadora. El salario al que se refiere el presente artículo dice: además de los beneficios, incluye la alícuota que le corresponde por el bono vacacional y por las utilidades. Ahora, con respecto a la ley, que nos habla de los días feriados y de descanso, el artículo 184 es muy claro, nos habla de los días hábiles y días feriados. ¿Qué nos dice el artículo? Todos los días del año son hábiles para el trabajo, con excepción de los feriados. ¿Cuáles son feriados según la ley? Los domingos, el 1 de enero, lunes y martes de carnaval, jueves y viernes santo, el 1 de mayo, el 24, 25 y 31 de diciembre. Otra opción nos da los señalados en la ley por fiestas nacionales y lo que se hayan declarado, dice, se haya declarado festivo por el gobierno nacional o por los estados y municipalidades, hasta un límite de 3 por año, ¿sí? Ahora, con respecto a las horas, sobre las horas extras y recargos de trabajo nocturno, ¿qué nos dice? El artículo 117 de la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y la Trabajadora nos dice: la jornada nocturna será pagada por un 30% de recargo, por lo menos sobre el salario convenido para la jornada diurna. Para el cálculo de lo que le corresponde al trabajador o trabajadora por causa de trabajo nocturno, se tomará como base el salario normal devengado durante la jornada respectiva. Y las horas extras son aquellas que se trabajan del horario establecido de la jornada ordinaria, ¿sí? Según el artículo 118, que nos dice, se especifica, dice el artículo, se especifican 2 tipos de horas extras: las diurnas y las nocturnas. La remuneración por estas horas incluye los recargos que depende del momento del día que se trabaje. Las horas diurnas se pagan con un recargo del 50% sobre el sueldo ordinario, y las horas nocturnas se remunera con un recargo adicional del 30% sobre el salario convenido por las jornadas diurnas.